La última. Y te quedaste. Radio Sónica. Somos de nuestra historia. Les recuerdo a los oyentes nuestros teléfonos para que se comuniquen, nos dejen opiniones, comentarios. Estos son 4371-4740. También pueden dejar un WhatsApp al 11 22 62 77 28. Repito, 11 22 62 77 28. Estamos transmitiendo también en vivo desde nuestras páginas de Facebook. Allí también pueden dejar sus comentarios, opiniones, críticas que serán bien recibidas. Bueno, en el día de hoy, justamente a los oyentes que se comuniquen, vamos a sortear entre todos ellos el libro de Javier Garín. Acá está, Anticristo, que es su último libro. Historia de una profecía jesuítica sudamericana de Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Así que bueno, los que se comuniquen van a tener un regalito. Bien, el tema de hoy es la relación histórica que ha existido entre la Iglesia Católica o el cristianismo y el Estado. Bien. Vamos a tratar durante todo el programa de recorrer varios hitos o hechos históricos que vinculan justamente a la Iglesia con el Estado. No sé si vamos a poder abarcarlos a todos, pero sí vamos a comenzar con el primero, que es justamente el hecho que marcó, digamos, un antes y un después para lo que fue no solo la Iglesia Católica en sí, sino también el cristianismo. Una cuestión, Marilina, sí. Sería importante antes de empezar, porque este tema no es casual, sino que arrancamos con este tema a propuesta de quien es hoy nuestro invitado, que es Diego Rodríguez. Bien, sí. Que es un oyente habitual del programa. Y por ahí, antes de arrancar la exposición histórica, a nosotros nos pareció genial el tema, más por la actualidad que tiene, ¿no? Sí. Por todo el debate del aborto, etcétera. Uh-huh. Pero sería piola preguntarle a Diego Rodríguez, ¿por qué nos también llamado el Boina, por qué motivo se le ocurrió proponernos este tema? Ahí va. Bueno, Diego, bienvenido al programa. Y bueno, te dejamos para que nos digas tus inquietudes. ¿Qué fue lo que te llevó a querer participar y a querer tratar este tema? Bueno, mira, primero yo le miro mucho sus programas y me quedo una hora entera mirándolo y viendo la parte histórica de los métiers políticos. Entonces me parecía que tenía el nivel como para charlar un tema tan actual y tan controversial de hoy. Sí, claro. Eso está bueno porque aparte vamos a vincular este tema que es tan actual por el tema de la despenalización del aborto con la Iglesia Católica, ¿verdad? Y la relación que ha habido entre la Iglesia y el Estado. Por eso es que vamos a hacer un recorrido histórico para entender mejor cómo llegamos hasta hoy, ¿no? Y en el caso tuyo, vos, Diego, además tenés un particular interés porque has estado estudiando algunas cuestiones vinculadas con los orígenes de ciertas creencias, ¿no? En sí el catolicismo, cuando vos dijiste recién el cristianismo y el catolicismo, no es lo mismo.
Así que la confrontación de Estado con Iglesia viene de ese momento, de cuando se define que el cristianismo es catolicismo. Y ahí viene el problema, cuando la Iglesia de Jesús se torna en un tema de Estado, con Constantino en el Concilio de Nicea del 325. Claro. Ahí, bueno, queríamos justamente comenzar... Con eso vamos a arrancar. Con ese tema. Bien. Emperador Constantino, ¿sí? Siglo IV. Él es el emperador que va a legalizar la religión, el cristianismo, dentro del imperio. ¿Esto qué significa? Que se termina la persecución de siglos a los cristianos y que se la acepta como uno de los cultos que se practicaban y mucho en el imperio, ¿sí? De hecho, su madre era muy católica, muy cristiana, perdón. Hay toda una mitología de que él se va a hacer bautizar en su lecho de muerte, y que él sueña, se hace cristiano, perdón, porque sueña que en una batalla, la batalla del puente de Milvio, él se sueña a sí mismo llevando, en vez del estandarte de la legión romana, una cruz, que era la cruz de Cristo, y se ve triunfando en esa batalla. Eso va a ser, digamos, parte de lo que hace que Constantino se convierta al cristianismo. Pero, aparte de eso que es parte de la leyenda... Un mito, claro, pero un mito es un político, mito ¿no? muy bueno de la Iglesia Católica. Todas las iglesias sí, se basan en mitos. La realidad es que no solo la madre era cristiana, sino que mucha gente de su ejército era cristiana. Y esto lo vemos con Valentín cuando cazaba a los soldados, por eso San Valentín, ¿no? Porque él cazaba a los soldados en el cristianismo. Él recibe un gran apoyo del cristianismo en esa batalla, ¿no? Y en el Tévere se nota cuando la defensa del Tévere es aflojada por todas las legiones cristianas. O sea, hay un acuerdo político previo, ¿no?, que define que él sea el más apoyado en el Imperio Romano. Bien. Y él cumple en el concilio, él cumple en Milán. El edicto de Milán. En el edicto de Milán ya cumple con el acuerdo luego de ganar la batalla, donde es ahí donde él deja de proscribir el cristianismo. Exacto. En el concilio de Nicea, apoyado con el obispo de Córdoba, él crea como la opción de que se tome como parte de la religión oficial y la pagana, las dos, acepta las dos, al cristianismo, al catolicismo. Y ahí convoca el concilio de Nicea, porque era una locura las disputas que habían sobre el legado de Jesús. Ahí estaba Arriano con una mirada, sí. Y estaba en León, estaba, ¿cómo se llamaba? De León, que era el que promueve católico juntamente con el de Córdoba. Irineo. Irineo sí. de León. Sí. Y había Y el de Córdoba se llamaba Ocio, era... Ocio de Córdoba. Ellos se peleaban. Que fue el que presidió el concilio de Nicea. Exacto. Ellos luchaban contra Marción y contra Valentín, Valenti creo llamaba, que no es Valentín, siempre se confunde con Valentín, y con Marción, que había creado un cristianismo neoplatónico en esa época, y en esa época también estaba en la discusión Clemente de Alejandría, que él opta por ser católico. Sí. Y aparte que uno se pregunta cómo es que una religión que ha sido fuertemente perseguida por los emperadores ha llegado a ser religión oficial del imperio. Bueno, una de las razones es porque el imperio estaba entrando ya en su decadencia. Entonces Constantino, hábilmente, como una maniobra más política que de fe, dice: yo necesito el apoyo popular. Y el pueblo se había hecho cristiano. El pueblo en su mayoría, y el pueblo bajo, el bajo pueblo, la plebe, se había hecho cristiano. ¿Por qué se había hecho cristiano? Porque, bueno, el cristianismo es un culto de pobres, el originario. Empezó siendo un culto para los pobres, ¿sí? Entonces, la mayoría del pueblo necesitaba ese apoyo popular porque era un imperio que estaba empezando a entrar en la decadencia. Y en esto de lo popular, que decís, católico quiere decir universal popular, quiere decir eso. La discusión entre Irineo y Valentín era que Valentín era gnóstico y se reía de los que se inmolaban en España y todos esos lugares, siguiendo la idea de Jesús, de la cruz, del martirio, etcétera, etcétera.
Y Irineo le decía que no tenía por qué reírse porque era la forma que el pueblo se podía encontrar con Jesús y con su enseñanza. Entonces era una lucha muy grande que nunca supe quién de los dos tenía razón, porque en realidad, si bien se viene la consustancialidad de Jesús para hacerlo inalcanzable para el pueblo, pero era más entendible para el pueblo que sea una divinidad. Entonces gana lo popular, gana lo que la gente podía entender, y la gente lo que podía entender era ese mensaje de Jesucristo. Y ahí vemos la primera cuestión de la relación del Estado con la Iglesia, porque el cristianismo original, y Cristo mismo lo había dicho, dada al César lo que es del César, era una separación total entre la religión y el Estado. Sí. Era total. Y había una profunda desconfianza de los cristianos, los primitivos cristianos, hacia el Estado. El primero que intenta una reconciliación con las instituciones políticas es San Pablo. San Pablo, que era un hábil político y que fue, digamos, el ideólogo, digamos, del catolicismo, el primer ideólogo, que no fue un apóstol de los que conocieron a Cristo, sino que se sumó posteriormente, después de haber combatido al cristianismo. Saulo. Claro, hábilmente comprendió que no se podía expandir la religión sobre la base de posturas que eran acérrimamente anti-Estado y anti-ricos, ¿no? Porque si uno lee los primeros textos de los Hechos de los Apóstoles, lee algunos de los Evangelios, lee algunas de las epístolas, se encuentra con ataques furibundos a los ricos. Sí. Esto empieza a ser amortiguado. Hay todo un proceso que se da, incluso en mi libro del Anticristo hago referencia un poco a eso. El pasaje de ese cristianismo primitivo, que era, algunos lo llamaban una religión de esclavos, ¿no? Porque tenía mucho apoyo entre los esclavos y los proletarios. Ese pasaje a convertirse en la religión oficial. ¿Cómo fue ganando en medio de persecuciones que, lejos de dificultar la expansión del cristianismo, parecía que las persecuciones y los martirios le daban más fuerza, porque mostraban a los mártires con un poder de convicción tal que no les importaba si los crucificaban, los cocinaban en aceite hirviendo, y todas las barbaridades, los tiraban a los leones, y todas las barbaridades que se hicieron bajo las grandes persecuciones de Nerón y de Diocleciano, ¿no? Sí, Diocleciano. Un fuerte persecución. Unas persecuciones terribles y de una crueldad nunca vista. Sí, y sin embargo, el cristianismo, en vez de salir perjudicado, salió fortalecido a través de los martirios. Bueno, la inteligencia de Constantino, hábil político y estadista, sí, fue terminar con la historia de las persecuciones, terminar con esa división que había dentro del Imperio Romano y unificarlo. Y unificarlo como a través de el cristianismo como la religión oficial. Sí. Y lo curioso es que, según algunos dicen que es mentira, pero cuenta Eusebio de Cesarea, que fue el primer historiador de la Iglesia católica, digamos, y que conoció muchos de estos hechos de primera mano. Dice que Constantino presidió algunas de las reuniones del Concilio de Nicea donde se estaban discutiendo los dogmas, la consustancialidad, y varios el credo, varios de los dogmas que después fue adoptados en forma oficial por la Iglesia, y que el mismo Constantino participaba. ¿Por qué? Porque quería terminar con las discusiones y las divisiones entre sectas. Él necesitaba un imperio romano unificado. Bueno, Eusebio de Cesarea cuenta cuando Constantino se pelea con Eusebio de Nicomedia, porque era pariente Eusebio de Nicomedia de Constantino, y fuera del concilio y lo lleva a su recinto a tratar de convencerlo y explicarle por qué había que catolizar, universalizar la religión. O sea, ese historiador es excelente. Bueno, y como siempre pasa, hay gente que quiere volver la historia atrás. Entonces, al poco tiempo de instaurado el catolicismo como religión oficial, y aceptado el credo de Nicea y el concilio de Nicea, las conclusiones del concilio de Nicea, aparece Juliano el Apóstata, que dice: no, yo voy a restablecer el paganismo. Por supuesto fue un bochorno,
Un desastre fue un desastre porque no se puede volver la historia para atrás. Incluso quiso copiar el sistema de la institución que ya estaba creada de los obispados. Claro, o sea, era para restablecer a Júpiter. Era muy difícil hacer un paganismo institucionalizado porque era tan sincrético el tema que fue un desastre y terminó muriendo extrañamente. Sí. También triunfa un poco el cristianismo en el Imperio Romano porque recordemos que ellos tenían o sea, el culto estaba dividido en dos partes. El culto pagano, estoy diciendo. Estaba el culto oficial, que se practicaba digamos, en espacios oficiales del imperio, y estaba también el culto familiar, que era el que se practicaba dentro de las familias, dentro de los hogares. Y ese es el lugar por donde entra el cristianismo, el culto que se practicaba de manera familiar, de modo como privado, ¿sí? Si se quiere. Entonces eso es lo que empieza a penetrar de a poco en todas las familias de la plebe, más que nada en el Imperio Romano, y que eran la fuerza verdadera del imperio, ¿verdad? Bueno, tenemos a Juliano el Apóstata, que quiere volver el tiempo atrás y no puede, y después fuertemente ya tenemos durante la Edad Media... y durante todos los siglos posteriores, todas las luchas políticas se convierten en luchas religiosas. Sí, todo se convierte, como no había partidos políticos, lo que había era posiciones diferentes en cuanto a determinadas cuestiones religiosas. Sí. Hasta la propio protestantismo se presenta así, ¿no? De hecho, es donde Justiniano, por ejemplo, el emperador de Oriente, de Constantinopla, también, o sea, se empieza ahí un fuertemente católico y cristiano. Teodosio. No, Justiniano, después, o sea, cuando ya cae el Imperio Romano de Occidente. Bueno, va también, él le va a dar más fuerza porque él y la mujer, no recuerdo el nombre de la mujer de Justiniano. Javier, ¿vos lo recordás? No lo recuerdo, pero ahora lo vamos a buscar. De cualquier manera, sí, Justiniano fue también uno de los emperadores importantes que ayudaron a la construcción de lo que fue, digamos, o a la institucionalización de viejas tradiciones del Imperio Romano, sobre todo en el derecho romano, ¿no? Sí. Tuvo una importancia crucial y de alguna manera somos herederos. Todo Occidente es heredero de todo ese proceso que se dio en esos años en el Imperio Romano. Bueno, y acá comienza un problema que es el llamado cesaropapismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el emperador, el rey o el César empieza a tener, digamos, el mismo poder o aúna en su figura a la iglesia, es cabeza de la iglesia y cabeza, digamos, de gobierno. Y esto, bueno, generó los problemas que genera cualquier persona que tiene ese poder de manejar tanto la religión como un Estado, ¿verdad? Durante la Edad Media, bueno, tenemos varios hitos. El más importante y lamentablemente trágico fue la Inquisición, ¿sí? Sí, hubo guerras de religión, hubo cruzadas. O sea, a partir del momento en que Constantino le da la entidad que le da al cristianismo y a la iglesia, a partir de ese momento ya se convierte en inseparable la política de la religión. Sí. Durante siglos. Pero siempre empuja, siempre empuja. Sí, sí, Enrique V, el emperador del Macro Imperio Germano, Sacro Imperio Romano Germánico, lo hizo arrodillarse una semana el Papa para volver a darle lo había excomulgado. Sí. Justamente ahí es donde nace el luteranismo, el protestantismo, ¿no? Martín Lutero. Del fuerte poder que tenía la iglesia. Exacto, y aparte que fue el primero que empieza a ver y empieza a denunciar la corrupción en la que había empezado a caer la iglesia. La venta de indulgencias. ¿Esto qué quería decir? Que si yo quería el perdón tenía que conseguirlo a través de pagos de moneda, o sea que se salvaban los que podían pagar su perdón. La construcción de monumentales catedrales a costa del hambre del pueblo. Sí, y ahí esos digamos que también fueron motivos y fueron excusas, porque hay algo que se debate profundamente, que digamos
que está sobrevolando todo el movimiento del protestantismo, y es la puja es una pelea política. Y esto vamos a hacer un análisis en la historia argentina, y en la historia argentina vamos a observar que en determinado momento el nacionalismo adopta el catolicismo como bandera. Pero en la historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado fue al revés. Fue el nacionalismo el que combatió al catolicismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a alguno le puede resultar sorprendente y paradójico esto, ¿no? Uh-huh. Van a decir, bueno, están hablando pavadas, no puede ser eso. Pero efectivamente es así, porque el nacionalismo rechazaba a la Iglesia porque era católica, porque era universal y porque dependía de un papa que tenía su asiento en el extranjero. Y entonces parte de la motivación del protestantismo fue una motivación nacionalista. No solo la cuestión económica, también sabemos que el capitalismo surgió del protestantismo, sí, supuesto, ¿no? Porque la Iglesia restringía la posibilidad de emergencia del capitalismo con la condena de la usura, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Pero vemos una fuerte impronta nacionalista. Por ejemplo, en Lutero, que un monje publica alemán. La Biblia en alemán, sí, en su lengua natal. Sí. Y el rechazo al Papa tiene que ver con un rechazo político a la interferencia del papado en Alemania. El primer estadista nacionalista moderno fue Enrique VIII de Inglaterra. Sí. Y ahí tenemos algo que a los nacionalistas no les gusta, que es que el nacionalismo nació en Inglaterra. El nacionalismo nació en Inglaterra. Nació con Enrique VIII, un psicópata que muy hábil. Uno de sus actos políticos más notorios fue decapitar a Tomás Moro, que era amigo personal de él, porque no quiso aceptar su divorcio. Pero ¿cuál era la puja verdadera? ¿Era el divorcio? ¿Era volver a casarse? La puja verdadera que Enrique VIII era un absolutista y quería mandar él y no quería aceptar la interferencia del Papa, y por eso creó la Iglesia de Inglaterra, que es una copia de la Iglesia Católica, nada más que depende del rey. Depende del rey. No, y aparte, no del perdón, Papa. Javier, lo que quería hacer Enrique VIII es sacarle los bienes a la Iglesia, o bueno, sea, eso desde ya. Sacarle todas las tierras, porque tenía bienes importantísimos en Inglaterra. Entonces, hábilmente lo que hace Enrique VIII es expropiar todos esos bienes de la Iglesia, y ahí se genera la llamada gentry, que es esta nueva nobleza en Inglaterra que tiene un poder que va a tener un poder impresionante en cuanto a la toma de decisiones, y un poder de presión impresionante. Vamos a hacer antes de... Bueno, pero perdóname, la sí. Iglesia siempre acopió bienes, riquezas y tierras, o sea, más allá del poder político, siempre lo tuvo. Y cuando empezaron los grandes conflictos, sea Lutero, desde los cruzados, la orden de los pobres caballeros de Cristo y el templo de Salomón, también es por un tema económico. Con los jesuitas también es un tema económico. Hay un tema también que es sí, importante siempre hay señalar. un tema económico, incluso el protestantismo parte de un problema económico más de base, que es que la Iglesia establecía restricciones inaceptables para la expansión de las fuerzas económicas del capitalismo. Entonces eso influyó fuertemente en el surgimiento pero por supuesto siempre en esta lucha entre la Iglesia y el Estado, siempre el Estado, las autoridades del Estado ambicionaron y quisieron quedarse con los bienes de la Iglesia. Esto desde ya fue una de las motivaciones de varios de los movimientos. Bueno, pero los bienes de la Iglesia, ¿de dónde partían? Bueno, está bien, es otra cuestión. Esquilachi, por ejemplo, el levantamiento. Es otra de cuestión. Esquilachi. Algunos dirán que la Iglesia se los había apropiado, pero esa es otra cuestión. Carlos III, ¿no? El levantamiento de Esquilachi. Claro. Esquilachi, que era un absolutista iluminista, que viene de Italia, era de toda la parte pues en esa época España tenía dominios en Nápoles, me parece. Uh-huh. Sí. Una de las cosas, supuestamente la historia nos dice que era porque él no deja andar con capas largas para que no lleven pistola, etcétera. Eso es todo mentira. La realidad es que la ley que saca Carlos es que no puedan expropiar más tierras por deuda la Iglesia,
y no y 2 o 3 medidas más que iban en contra de la Iglesia. Ujú. Por eso Sí. el levantamiento. Sí, pero, si vos ves los cuadros de también Goya, una cuestión económica, una carestía terrible, un aumento del precio del no pan. había pan. Y eso provocó que las masas en Madrid, hubo manifestaciones de más de 20.000 personas contra el rey. En Madrid, en Sí. el año, estamos hablando, en el siglo XVIII. Sí. Fue impresionante, o sea, fue una pueblada, casi lo voltean al Pero rey. convengamos que los sembradíos de trigo los manejaba desde Ujú. la época, desde la conquista de 1492, que eran muchas congregaciones cruzadas, tanto Ujú. de los caballeros de Malta. Sí, sí, sin duda tenían privilegios de toda ellos índole. eran muchos de los feudos que estaban encargados de la siembra y la cosecha. Se habla de un lockout, la otra historia que yo conozco es un lockout de los franciscanos y los jesuitas hacia esto. Pero eso, claro, eso es una cosa Hay varias historias. para analizar Sí, se puede profundamente. analizar. Hay un hecho que yo quiero señalar porque fue también un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica, que es la peste negra. La peste negra, esa peste, esa epidemia, esa pandemia que azotó a Europa y que prácticamente diezmó a la población europea, asiática, del norte de África, en fin, que casi deja sin población a Europa. Perdón. La Iglesia, en vez de ayudar a los enfermos, digamos, en vez de dar un tipo de ayuda espiritual, si se quiere, muy por el contrario se cerró. Y esto le jugó totalmente en contra al pueblo, digamos, porque el pueblo después va a empezar, es un proceso muy lento, a, digamos, a tener una crisis ideológica respecto de la Iglesia que no podía dar respuesta a esta tragedia que fue la peste bubónica o la peste negra en esos Bueno, siglos. siempre que hay hechos trágicos, a veces puede suceder que se refuerce la fe y otras veces que la fe se ponga en Exacto. cuestión. ¿Cómo puede ser que con las oraciones no alcanza, etcétera? Bueno, eso es lógico que ocurra. No es por nada, después de la peste negra surge el Renacimiento. Pero yo no sé si realmente la Iglesia tuvo esa actitud que vos señalás, Marilina. Pero bueno, es un Yo, tema la verdad, para no sé analizar. O por ahí es una generalización, porque por otro lado siempre hubo entre los fieles y entre los creyentes de la Iglesia hubo gente que realmente dio la vida por socorrer a los necesitados. Pero bueno, independientemente de eso, yo lo que quiero señalar, porque ya estamos en media hora del programa, Sí. dedicarle la última media hora a lo que pasó en Argentina. Sí, Vamos sí. a tratar de hacer un recorrido, aunque sea a vuelo de pájaro, pero señalar lo siguiente: sobre estos hechos, esta confrontación que a veces de colaboración y a veces de disputa entre la Iglesia y los estados. Hubo dos, además de Enrique VIII, hubo, por ejemplo, en Francia, una actitud muy, ¿cómo podemos expresarlo? País católico, no dio cabida al protestantismo, de hecho persiguió. Con Luis XIV, un gran pero claro, tuvo una actitud muy firme y de mucho rechazo a las pretensiones del Papa. Y el primero que introdujo esto fue Luis XIV, el Rey Sol, la cumbre del absolutismo, Sí. y el ideólogo de esta postura fue un obispo, el obispo Bossuet, como también muchos religiosos que tomaron partido por el rey. Y ahí se fue desarrollando una postura que después influye en Carlos III de España, que era Borbón, venía Sí. de esa misma dinastía, de la misma la casa misma casa. reinante que reinaba en Francia y que tenía una política histórica de defender la primacía del Estado sobre la Iglesia. Nacionalismo. Claro, por un motivo nacionalista. Esto mismo acontece con Carlos III de España, Borbón, que lo lleva después del motín de Esquilache, al que ha hecho referencia Diego, le echa la culpa a los jesuitas, como también le echa la culpa a otros de otros sucesos a los jesuitas, entre ellos de las guerras guaraníticas,
en América, y llevan a la expulsión de los jesuitas, que es algo que vamos a ver después. Sí. Y la Revolución Francesa, que fue claramente una revolución inspirada por un rechazo del papel de la Iglesia, incluso por la tentativa de reemplazarla por el deísmo. Entonces vemos que hay todo un movimiento de tendencia nacionalista, de rechazo a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica era universal y porque estaba por encima del Estado, o pretendía estar por encima del Estado. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Lo estaba, de hecho. ¿Tenemos mensajes? Sí, tenemos varios mensajes. Vamos a... nos manda saludos Marcelo Matías Morales. Todas estas personas que nos están saludando les vamos a incluir en el sorteo del libro. Norberto Caldeiro, Verónica Ortiz, Marta Capelo, disculpen por ahí si omito alguno. Biasotti, que dice que él es luterano y que nos pregunta qué pasa con la ideología de género en esto que estamos discutiendo. Ay, bien, es un tema interesante. Buena pregunta. Después, Letu Rodríguez nos saluda, Soledad Huanca también. Soledad Benítez dice, buen tema para un profundo debate. Susana Beatriz Moral también nos saluda. Y Verónica Ortiz creo que ya la nombré. Sí. Así que bueno, a medida que vayamos avanzando en el programa vamos a ir retomando estas cuestiones. No sé si quieren que pasemos a la Argentina. Una pequeña pausa o seguimos con la Argentina. Tenemos que seguir porque si no, no nos va a dar el tiempo, porque son muchos los hitos históricos que tenemos en la Argentina. Vamos a hacer un pequeño esquema y yo me atrevo a tirar una tesis. Bueno. Me atrevo a manifestar que la unión de la Iglesia con el Estado más perjudicó a la Iglesia que la benefició. A ver, ¿por qué? Primero, hipótesis. Ya lo vemos al emperador Constantino metiéndose en las discusiones de los dogmas de la Iglesia. Es decir, aprobando o desaprobando dogmas por cuestiones políticas. Lo vemos al rey Carlos III meterse en la religión, sobre todo con los jesuitas, por motivos políticos. Vamos a ver que a lo largo de nuestra historia esto fue una constante, y que incluso aquellos que decían ser defensores de la religión, como en el caso de Rosas, se metieron fuertemente a pretender intervenir en la organización de la Iglesia y en las funciones religiosas. Entonces yo realmente no sé hasta qué punto la unión con el Estado o una relación privilegiada con el Estado no ha sido más perjudicial que otra cosa en la Iglesia argentina, por ejemplo. Tomemos un ejemplo, siempre se ha señalado, es un leitmotiv, yo he discutido 1000 veces este tema y se debate constantemente en el seno de la Grey católica sobre el papel que han jugado reaccionario en muchos casos las jerarquías eclesiásticas. Pero esas jerarquías son el fruto de negociaciones entre el Estado y el Vaticano. Y siempre el gobierno argentino de turno ha metido mano en cuáles son los obispos, cuáles son los arzobispos, cuáles son los representantes de la máxima estructura de la Iglesia. Entonces no nos tiene que extrañar que haya habido una Iglesia, por ejemplo, que en su estructura jerárquica superior haya apoyado la dictadura militar, cuando parte de esa estructura era designada por con intervención permanente del Estado argentino. Pero tanto era yo lo que puedo decir a esto que planteas es, si tanto la perjudicó, ¿por qué no se separó? Bueno, pero ahora vemos, por ejemplo, que Francisco ha planteado... Sí, tal vez por esto mismo renunciar a los privilegios. Claro, tal vez por esto mismo, justamente para que no se le metan más a querer mandarle dentro de la organización de la Iglesia. Por eso digo, es que si la perjudicaba tanto, digamos, la perjudicaba y la beneficiaba, digamos. Yo digo desde un punto de vista histórico, digo que si uno lo analiza a lo largo de la historia, va a llegar a la conclusión de que tal vez a la Iglesia le hubiera convenido más no tener una relación privilegiada con el Estado argentino. Desde el punto de vista netamente jurídico, hoy, ¿tenemos un Estado laico? No, sí, tenemos jurídico. Un Estado laico, pero Sí. Pero con una situación, un estatus privilegiado de la Iglesia, que está reconocido por la Constitución de 1853, que dice que se adopta
la religión católica como religión oficial. Claro, asume el sostenimiento del culto católico. Es decir, hay una doble condición que se da en la Constitución de 1853. Por un lado se consagra la libertad de culto, algo que no era nuevo, que venía de la época de Rivadavia. Sí. Rivadavia introduce la libertad de culto por presión de Inglaterra, por conveniencia de las relaciones con Inglaterra, y eso nunca fue abolido. Rosas también reconoció la libertad de culto y pasó a consagrarse dentro de la Constitución de 1853. Y lo otro es el sostenimiento del culto. Entonces, el sostenimiento del culto, que ha sido muy cuestionado desde las posiciones adversas a la Iglesia, pero que era en realidad una reparación, porque ¿qué sucedió con la Iglesia? Fue despojada, por los sucesivos gobiernos fue despojada, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Sí. O sea, por un lado, los gobiernos les pagaban los sueldos a los miembros de a los curas, a los obispos, pero por el otro fue despojada de sus bienes. Entonces, esto... cuando se sanciona la Constitución de 1853 se hace un doble, ahí tenemos una definición ontológica que tendrías que hacer. ¿La iglesia de quién es, de Roma o de los fieles? Bueno, digamos como institución. Porque si los fieles como cambian de idea de gobierno y de cultura, y los bienes los siguen utilizando los fieles, en este caso los argentinos, esos bienes... No, está bien, pero yo estoy tratando de explicar por qué motivo la Iglesia, el Estado pasa a sostenerla en 1853. Claro, porque le sacan todo. Claro, primero que, digamos, Sí. todo esto empieza con Rivadavia. Sí. ¿Por qué? Rivadavia toma una definición que, ojo, no lo centremos en la persona de Rivadavia. Rivadavia era representante de un sector social, de una élite que gobernaba. Pero él lo lleva adelante, primero como ministro de Martín Rodríguez, después como presidente. Pero también digamos que hasta un hombre ultracatólico como Belgrano ya había tomado medidas, por ejemplo en el reglamento para los indios de las misiones, en las cuales les prohibía a los religiosos cobrar ciertos derechos a los indios. Entonces esta cuestión de los diezmos, del pago de derechos, veamos la fuente de financiamiento de la Iglesia. Cobraba el diezmo, cobraba derechos para casarse, derechos para recibir ciertos sacramentos, derechos para los entierros, porque los cementerios eran administrados por la Iglesia hasta que fueron declarados seculares por Rivadavia. Eso lo hizo con Martín Rodríguez, de ministro. Sí. Entonces tenemos además los conventos eran dueños de propiedades, las organizaciones religiosas tenían estancias. La iglesia de Luján era mantenida por una estancia de muchas hectáreas que administraban el cura de la iglesia de Luján y que servía para todos los gastos, y eso fue expropiada por Rivadavia. Entonces, ¿qué se hizo? Por un lado se le sacó esos bienes. ¿Para qué? Para que no tuviera autonomía, justamente, porque lo que se buscaba era someter a la iglesia a través de la caja, de sacar de la caja. Y por el otro, entonces, para hacerla dependiente, le pagaron los sueldos. Dijeron, le sacamos esto, pero nosotros le pagamos los sueldos. Y esta historia, algunos dirán Rivadavia, que esto, que el otro. Los católicos lo odian a Rivadavia. En algunas cuestiones, algunas de estas cuestiones por ahí eran razonables y otras pudo haber algún tipo de abuso. Pero lo cierto es que esa política la siguió llevando adelante los otros gobiernos. El proclamado restaurador de la religión, que fue Rosas, siguió teniendo la misma actitud hacia la iglesia. La iglesia tenía que estar subordinada al poder político. Entonces, en los altares estaba el retrato de Rosas, junto con Jesucristo, la Virgen María, estaba Rosas. Los emblemas del federalismo estaban dentro de las iglesias. En los sermones constantemente había referencias políticas. Sí. Y por otro lado... Si no tenías la divisa punzón, no podías entrar a la iglesia. Claro, había todo, y fue, además fue un gobierno que ejecutó a un sacerdote, el famoso caso del cura Ladislao,
y Camilo Sí. Gorman, cosa que tampoco era frecuente que se ejecutara un sacerdote. Entonces esto muestra cómo el gobierno interfería constantemente sobre la religión. Tenemos que pasar, vamos a hacer algo, vamos a pasar a la generación del 80 y Ujú. después ya nos metemos en el siglo XX. Yo quería decir Dale. algo de Rosas y los jesuitas. Sí. Claro, ahí tenés otro Ah, ejemplo. Tenés otro ejemplo claro, comentalo. Rivadavia crea la Universidad de Buenos Aires y le quita la casa de estudios del convento San Carlos. San Carlos, Sí. le quita mucha autonomía, ¿no? Bien. Deja como opción esa, pero crea la laicidad de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Cuando Rosas toma el poder, no puede darla de baja, la desfinancia, ¿sí? Ujú. No tiene financiación, no hay plata. La mayoría de los docentes se exilian, ¿no? Y cuando llega el año 35 tiene una gran demanda de la elite porteña, que necesitaban educar a sus hijos, Ujú. y el problema es que se iban a Uruguay o se iban a Chile, y ahí se les iba el federalismo. Claro. Entonces toma la decisión de llamar e invitar a los jesuitas, porque supuestamente eran católicos, que eran los mejores educadores Claro, del pero Sí, aparte era un gesto sí. político porque él se presentaba, Rosas, a sí mismo como un abanderado de la religión. Exacto. Y cuestión que ya había sido muy explotada políticamente contra Rivadavia por Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, su principal pelea con Rivadavia era el tema de las minas de Famatina, Sí. porque Rivadavia se quería meter en La Rioja con una compañía inglesa a explotar unas minas que estaban en La Rioja y que pretendía explotar Facundo Quiroga, y además, bueno, toda la cuestión del unitarismo, federalismo. No me acuerdo cómo llamaban esas minas, pero... Sí, de Famatina. Las famatinas. De Famatina. Ahora, ¿qué pasó? Aprovechando el enojo que había en los sectores católicos contra Rivadavia por estas medidas contra la Iglesia, Facundo Quiroga en sus, digamos, en sus campañas llevaba una bandera que decía religión o muerte, y se presentaba como abanderado de la religión, cosa que después adopta Rosas. Yo no digo que no fueran creyentes, yo digo que hay un fuerte uso político de todas estas cosas. Sí. Siempre. Bueno, te termino esto. Dale. Y se empieza a enfrentar porque ellos no quieren poner el cuadro, no quieren exigirle a los creyentes que entren con la divisa, y ellos son producto de muchas denuncias de la mazorca. Ujú. Los jesuitas, Los sí. jesuitas empiezan a hacer salidas hacia Salta de algunos perseguidos y empiezan a jugar políticamente. A lo que en el año 41, tremendo escándalo, los persiguen, los anchorenas sacan a sus hijos. O sea, del en colegio, el año todo. 35, 36, 36 lo desembarcan llaman los 6 jesuitas, y en el 41 no duraron ni 5 años, al no lo poder volvió a echar. manejarlo, al no poder manejarlo, Claro. ponerlo bajo la idea de mueran los salvajes unitarios. Ellos no permitían que entre una persona diciendo mueran los salvajes Claro, unitarios. no, es sí. sí, Claro. Terminaron es verdad. desterradas nuevamente los jesuitas. Entonces verdad. vemos, digamos también, reconozcamos que los jesuitas tuvieron un papel fundamental en el Educación. Río de la Plata. Y en educación. Un papel fundamental porque establecieron las misiones que fueron ejemplares, realmente ejemplares, las misiones jesuíticas, que fueron un ejemplo de comunidad organizada en el Paraguay, y fueron modelo en el mundo. Y además crearon todas las instituciones educativas, la Universidad de Córdoba, que empezó como un seminario, el colegio El Real Colegio San el Colegio Carlos. San Ignacio primero se llamó, y después cuando los echaron pasó a llamarse San Carlos por el rey, Sí. el rey Carlos III, hasta el santo le sacaron. Y después la Universidad De Buenos Aires. San Francisco Javier Ah, de de Chuquisaca, Ah, sí, sí, sí. Universidad de Chuquisaca, todas instituciones jesuíticas de las cuales fueron despojados por el odio que la corona les tenía, justamente porque ellos no respondían al rey. Eran autónomos. Exactamente. ¿Y Roca? Ahí vamos, porque Nos esa- de dicen la que hay generación del problemas en Facebook. Nos están diciendo, puede ser, que no se escucha bien la comunicación. Bueno, vamos a ver. Roca todo un tema porque él era un positivista. Recordemos que en el positivismo hay una primacía de los hechos por sobre y de la ciencia por sobre cualquier tipo de creencia, y esta es una generación fuertemente influenciada por esta filosofía, ¿verdad? Roca, un antieclesiástico acérrimo, que de hecho va a hacer varias leyes, ¿verdad? En Claro. contra de la primacía, digamos, Pero de la iglesia. vos fijate qué curioso, ¿no? La Sí. generación del 80.
Antes de eso estuvo la generación del 37, que ya venía... Los románticos. Claro, que ya vino con composiciones muy críticas y de las cuales hubo varios masones, como el caso de Mitre y de Sarmiento. Sí. Pero curiosamente, los conflictos, los nacionalistas católicos suelen criticar a Sarmiento como un anticlerical, pero curiosamente tal vez es con quien menos conflictos tuvo la Iglesia. Y los mayores conflictos los tuvo con Roca. Roca lleva adelante una política de fuerte enfrentamiento con la Iglesia, porque decide llevar adelante una serie de medidas que se habían intentado sin éxito en algunas provincias, sacándole el manejo de las inscripciones de los nacimientos a través de la creación del registro civil, sacándole el manejo de los matrimonios a través de la ley de matrimonio civil, y finalmente sacándole el manejo de la educación a través de la ley 1420 de enseñanza laica. Entonces ahí fue, llegó en determinado momento un enfrentamiento tan grande que se rompieron relaciones con la Santa Sede, bajo el gobierno de Roca, y luego se restablecieron en su segunda presidencia. O sea, que veamos el grado de... Alberdi lo mandan ahí a Roma, ¿no? No tengo las cosas. No tengo presente si Alberdi intervino, pero yo tampoco. Sí, que en esos momentos hubo fuertes debates, hubo algunos pensadores católicos importantes de fuste como Estrada. Sí. Estrada por un lado y Wilde del otro. Claro, Estrada era un tipo que defendía las posiciones católicas, pero con muy inteligencia, no era un necio, ¿no? Cuestiones que venían siendo debatidas ya de la época de la Revolución, en las cuales podemos resumirlas así. Hubo posiciones anticlericales como de Monteagudo, por ejemplo, que era un anticlerical, y posiciones de rechazo a esa postura de Belgrano y de San Martín. Belgrano era de por sí muy creyente, San Martín realmente no era un católico practicante, pero comprendió las razones de Belgrano, y era que no había que enfrentarse con la Iglesia porque eso iba en perjuicio de la Revolución. Las experiencias que Monteagudo protagonizó cuando Castelli era el jefe del ejército, el comisario político del ejército en el Alto Perú, fueron lamentables porque se burlaron de la religión, quemaron iglesias y se pusieron a todo el mundo en contra. Entonces, y realmente el clero bajo apoyaba la revolución, esto hay que decirlo, el clero bajo apoyaba la revolución. El problema era con los obispos, con el obispo de Buenos Aires, que era contrario a la revolución, con el obispo de Córdoba, que terminó después diciéndole al gobierno, primero apoyando una insurrección, la contrarrevolución de Liniers, y después diciéndole al gobierno, bueno, nuestra santa religión se acomoda a todo. Y el obispo de Salta, que fue echado por el catoliquísimo Manuel Belgrano porque jugaba para el enemigo y era espía. Entonces todo esta conflictiva se traslada a la década del 80, en donde Roca va con todo contra la Iglesia. Pero curiosamente es también Roca quien empieza a establecer un statu quo, ¿no? Por eso digo que muchas veces la separación entre la Iglesia y el Estado no la ha perjudicado a la Iglesia. Es prácticamente desde la generación del 80 hasta 1930 cuando más cantidad de templos se construyen, cuanto más crece el laicado en la Iglesia católica. Y era el momento en el que peor relaciones tuvo con el Estado. Entonces, después vemos en la década del 30, década infame, hay un restablecimiento de la primacía de la Iglesia, la entrega de la educación, etcétera. No es casual que el primer revisionismo es católico nacionalista. Tal cual. Claro. Con los hermanos Irasusta, en fin, muchos de esos y la Liga Patriótica nace justamente también en esta década. Podemos ir a cerrar, porque ya nos quedan pocos minutitos, con dos hechos que fueron sustanciales en esta historia de la relación de la Iglesia y el Estado. Llegamos a Perón. Primero, el primero, que es la Constitución del 49, y el segundo, que es el debate laico libre durante el gobierno de Arturo Frondizi. Primero, la Constitución del 49 se la ha considerado para la época como una de las constituciones más modernas del período. Porque introducía
que por eso Perón tuvo tantos problemas después con la Iglesia, el divorcio. Y aparte del divorcio, el reconocimiento en derechos a los hijos mal llamados o estigmatizados adulteriles o hijos naturales, en fin, los hijos que estaban por fuera de matrimonio. Claro. La equiparación de los hijos extramatrimoniales con los matrimoniales. Y eso fue considerado un ataque por parte de ciertos sectores católicos que decían que eso perjudicaba a la familia, que cómo iban a reconocerle derechos a los hijos adulterinos o a los hijos naturales, como había sido la propia Eva Perón. Sí. Entonces, bueno, primer factor, o sea, digamos así, en el gobierno de Perón hubo un momento en el cual Perón cuenta con el apoyo entusiasta de la Iglesia. El primer periodo. Claro. Incluso con la adopción del social cristianismo como filosofía de base para la Constitución del 49, que fue Arturo Sampaio, un hombre católico, su redactor. En ese primer momento, esa primera, digamos, síntesis, se rompe después, por los sucesivos problemas políticos que empieza a tener Perón con la Iglesia. Uno, por esto que vos señalás de la equiparación de los hijos. Otro fue el divorcio vincular, que fue una respuesta de Perón a la creación del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Claro. Que Perón lo interpretó como un ataque a su gobierno por parte de la Iglesia. Sí, porque él decía, ¿pero cómo? Si nosotros somos demócratas y somos cristianos, ¿cómo que me crean un partido así? Como que nosotros no somos eso, ¿no? Es una anécdota. Y Perón creyó que podía seguir los pasos de Enrique VIII o de Luis XIV, pero subestimó el poder de la Iglesia. Porque además no era el contexto, porque era el mundo aparte. Subestimó el poder porque, entre otras cosas, también le sacó la enseñanza religiosa. Ese fue el gran problema, como siempre, porque la sustentabilidad de la Iglesia es una sustentabilidad política cultural. Si vos no enseñás a las próximas generaciones, no tenés iglesia. La iglesia, cualquier iglesia existe porque queda inmanente de adulto lo que ya tenemos que traímos de chico. Nuestro marco referencial está creado en creer en Adán y Eva, en el bien y el mal, en el castigo del infierno o la salvación divina. Desde ahí donde vos pasas. Si vos a la iglesia le sacás la educación, se acaba la iglesia. No se acaba, pero digamos, pierde uno de los puntales. Fuerza. Por eso los jesuitas apuntaban mucho a la cuestión de la enseñanza. Es muy difícil hacer una persona de 30 años católica. Claro. No comparto eso, pero muy bueno, difícil, digamos que siempre ambicionó tener una influencia importante en la Iglesia y digamos que esta pelea con Perón terminó mal para Perón, porque obviamente la Iglesia participó activamente primero de los bombardeos. Digamos, la Iglesia no estuvo en los bombardeos, pero sí porque los aviones decían Cristo vence. Ellos fomentan el bombardeo. Lo que lo ejecutan son los militares católicos. Estuvo la marcha de Corpus Christi, el hecho político que le podemos atribuir a la Iglesia. Los bombardeos lo hizo la Armada, digamos. Pero Lonardi era un tipo un católico de esos. Sí. Fueron la herramienta de la Iglesia. Y después, el golpe de Estado, al poco tiempo, fue esa seguidilla, marcha de Corpus Christi, bombardeos, golpe de Estado. Cae Perón, incluso se decía que estaba excomulgado, lo cual no es cierto, nunca se oficializó. No. Pero Perón aprendió esa lección y nunca más volvió a enfrentarse con la Iglesia. Pero estos enfrentamientos después continuaron, digamos, las relaciones de la Iglesia con el Estado pasaron por distintos periodos. La discusión laica o libre fue una discusión que introdujo Frondizi para permitirle a la Iglesia poder fundar universidades. Incluso él estuvo peleado con su propio hermano, que era... que es Silvio Frondizi. La pelea era con Ruggeri y Frondizi. Ruggeri y Frondizi, si mal no recuerdo. Y él terminó habilitando por decreto la posibilidad de que se crearan en la Universidad del Salvador o universidades católicas, exactamente. Sí. Después viene Onganía, que claramente el concordato. Claro, firma el concordato que había sido negociado en tiempos de Ilia, pero lo firma Onganía y ahí tenemos nuevamente en donde el concordato es un acuerdo con la Santa Sede por el Concilio Vaticano II. Se había hecho muy socialista para ello, entonces Onganía acuerda con concordato de que antes de nombrar curas o obispos
le pasen a la Argentina. Claro, y ahí tenemos nuevamente lo que yo planteaba al el principio. patronato. Onganía supuestamente protegía a la Iglesia Católica, pero después agarraba y se metía en el nombramiento de los obispos, de los arzobispos, etcétera. Entonces, ¿cómo nos va a extrañar que después la Iglesia durante la dictadura estuvo fracturada? Porque hubo un sector que era, por ejemplo, el obispo Gesain, Angelelli, el obispo Novak o algún otro obispo progresista que incluso militaron en el campo de los derechos humanos, y que aparte han sido desaparecidos y torturados. Claro, y por el otro tenés a la cúpula apoyando a los militares, bendiciendo las torturas y participando, como en el caso del cura von Bernich, que no era de la cúpula, pero bueno, participaba en las torturas directamente. Entonces todo esto nos lleva a una situación en la cual la interferencia del Estado realmente le ha hecho daño a la Iglesia argentina. Vamos a terminar. Simplemente esa es tu tesis. Sí, es mi tesis, es mi tesis. Yo quiero que cierre Diego porque, a ver, quiero que me digas que querés... una cosa, antes del cierre, vamos a aclarar. De las personas que hemos tomado los datos acá, vamos a hacer un sorteo y lo vamos a comentar el resultado en el próximo programa porque no tuvimos tiempo. No tuvimos tiempo. Dale, confíen que no va a ser un sorteo amañado. No. Y lo último, bueno, quedará para otro momento hablar de dos temas. Otros conflictos con la Iglesia que se dieron con la ley de divorcio vincular en tiempos de Alfonsín. Con el matrimonio igualitario durante el kirchnerismo y ahora, el tema del aborto. Diego, ¿querés cerrar con algo? Quedan un montón de cosas, pero bueno, la pasé muy lindo. De hablar de política y religión es lo mismo, porque es un tema cultural. Y nos pasa ahora a todos por adentro, así que bueno, hacer este recuento nos queda un montón de cosas para hablar. Sí, pero como muchísimo. siempre. No sé si si quieren, el próximo programa podemos hacer la continuación o buscamos que opine la gente, a ver qué dice la gente. Bueno, pero realmente no hemos ni de lejos agotado el tema, ¿no? Es uno de los temas más ricos que hay para analizar y discutir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, nos vemos entonces, escuchamos el lunes que viene, Luces y Sombras de nuestra historia, de 20 a 21. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194.